Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la investigación cualitativa, sobre cuál es su concepto y cuáles son sus principales características. Autores como Hernández y Sampieri exponen que la investigación cualitativa se basa en comprender y describir a los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de cada individuo, en un ambiente natural con relación a su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito de la investigación es examinar la forma en la que los individuos perciben o experimentan diversos factores o fenómenos que los rodean en su ambiente natural. También se dice que la investigación cualitativa es recomendable cuando el tema en estudio ha sido poco estudiado o no existe investigación alguna al respecto. ¿Qué significa planear el problema de investigación cualitativa? Una vez aclarado la idea del estudio, debemos comprender a profundidad del tema que vamos a realizar. Por ejemplo, en una investigación sobre una cultura indígena, lo principal es saber sus valores, sus ritos y costumbres, pero en algunos casos debemos profundizar, por ejemplo, el inicio de esta cultura, su historia, sus características esenciales y su religión. Después de este claro ejemplo, debemos hacer un plan cualitativo. Dicho plan comprende lo siguiente: el propósito y objetivos, las preguntas investigativas, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto. Gracias a todo lo dicho anteriormente, podremos enlazar con el fenómeno o problema actual, es decir, el propósito, finalidad u objeto que se debe utilizar a lo largo de esta investigación. Si hay más de un tema de interés principal, se fijan los objetivos complementarios en una o más oraciones por separado. Chris Wake recomienda a quienes inician en la investigación cualitativa planear el propósito en un párrafo aparte y concentrarse en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea en que se quiere explorar y comprender. Tomamos en cuenta que conforme avanza el estudio, es probable que se identifique o analice diferentes conceptos. Otras sugerencias para planear el propósito son usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, como por ejemplo razones, motivaciones y búsquedas. Utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevan a cabo, como por ejemplo describir, entender, comprender y descifrar. Planear un problema o una estrategia lingüística neutral, no direccionada. Evitar palabras que puedan limitar el estudio o implicación de un resultado específico. Incluir una definición general de un trabajo. No utilizar términos que puedan confundir al lector y tener unos buenos propósitos o terminología. Denotar la estrategia de investigación, es decir, el diseño básico o tipo general de datos. Mencionar los casos de estudio si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades que cualquier otra puede poseer. Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. La justificación es importante, en esencial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Asimismo, en la justificación se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. El papel de la revisión de la literatura. La literatura es muy útil puesto que nos ayuda a detectar los conceptos claves y alimentarnos de ideas sobre nuevos métodos de recolección de datos, análisis de estos datos y también para entender mejor los resultados de las investigaciones, gracias a investigaciones previas. A la recolección de los primeros datos y el análisis de los mismos, el investigador es capaz de generar una hipótesis de trabajo, la cual se va puliendo paulatinamente mientras estos datos están siendo recaudados. La hipótesis se modifica gracias a los razonamientos y las circunstancias que pasa el investigador.
Existen dos pautas importantes que son el ambiente y el contexto. El ambiente es el lugar en donde el estudio va a ser realizado, puede ser en un laboratorio o en el campo. En un laboratorio los resultados van a ser mucho más fáciles y más efectivos. En el campo no, puesto que los resultados se pueden generalizar de una manera más fácilmente, pero son más realistas. El contexto es un conjunto de circunstancias en donde un hecho se va a dar. Este puede variar, puede ampliarse o reducirse, según lo que el investigador quiera. Nuestro primer trabajo va a ser revisar el contexto y ver si es que este de verdad tiene relación con el ambiente. Para esto, el autor Estenberg en 2002 nos recomienda realizarnos las siguientes preguntas. Luego de habernos introducido en el ambiente y en el contexto, se recomienda que el investigador decida de qué lugares específicos se va a hacer la recolección de datos. Como algunas recomendaciones, tenemos observar lo que pasa en el ambiente, ya sea de manera explícita o implícita, sin interrumpir las actividades personales. También se recomienda que se lleven anotaciones de todos los eventos que sucedan. Y de estas anotaciones se debe llevar un registro que se irán guardando individualmente bajo los nombres de periodo 1, periodo 2, etc. La investigación cualitativa, la cual mediante los años ha ido evolucionando, su importancia cada vez se puede hacer más presente en varios estudios como de mercado, ciertos informes, etc. La investigación cualitativa produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta que se puede observar mediante esas entrevistas. Al mismo tiempo, enfoca los problemas de estudio, los acontecimientos que sucedieron durante esto, las acciones que procedieron a darse y valores, haciendo que estos sean vistos desde la perspectiva de los individuos y desde cada pensamiento, emoción de cada uno. Dado lo presentado con anterioridad, podemos tomar en cuenta que la importancia de la investigación cualitativa se debe a que ésta aborda significados y las acciones de los individuos y la manera en la que estos se vinculan con otras conductas propias de la comunidad. Una relación entre comunidad e individuo explica los hechos sociales, buscando la manera de comprender ciertos actos, ciertas conductas, ciertas maneras en las que las personas actúan frente a ciertos problemas. Analizan, Dado lo presentado con anterioridad, se conoce que lo que caracteriza a una investigación cualitativa es la metodología que utiliza, la cual es la fenomenológica. Esta, cuya analiza, interpreta y comprende la realidad estudiada, más se basa en cómo aparece, cómo es y cómo se da la situación en ese momento exacto, y asimismo la manera en la que manejan los individuos dicho problema o situación que se les presente. Finalmente, podemos tomar en cuenta de que esto ayuda teóricamente a lo que sería la interpretación y a comprender la intersubjetividad como formas verdaderas de la realidad de cada individuo. Asimismo, la interpretación de la forma en la que piensa cada sujeto, de quién es la información, cómo actúan ante cualquier problema y la forma en la que piensan y participan en su realidad y cómo interpretan sucesos que les sucedan a diario o que les sucedan de vez en cuando o hasta inesperadamente, y cómo manejan estos diferentes impulsos que se presentan en su vida cotidiana. Es muy probable de que se encuentre con sujetos que tengan una realidad subjetiva. Puede parecer que este sea un riesgo durante la calidad de la investigación, pero en verdad no. Se utiliza como una herramienta principal. Dado esto, la subjetividad de los participantes y la reflexibilidad del investigador son características propias de la investigación, que al rato de ser manejadas correctamente y con un rigor correcto,
fortalecen la calidad y en verdad aportan más al estudio en vez de afectarlo de una manera negativa. If I get